Convocatoria para protestas. Líderes indígenas convocan a protestas contra la fiscal general para este martes. En esta emisión tenemos los detalles de las movilizaciones. Coalición Empresarial hace un llamado a la integridad de los recién juramentados magistrados de la Corte Suprema de Justicia, honestidad y apego constitucional en decisiones cruciales. Diversos sectores económicos unidos en su solicitud para preservar el Estado de Derecho y la transición democrática. 4 carteras claves se resisten a entregar información crucial para la transición gubernamental. En medio de tensiones, Consuelo Porras evita reunión de transición. Mientras tanto, presidente electo y actual mandatario mantienen distancia en proceso de cambio. Congreso podría declararse en sesión permanente. Elección de 135 magistrados de salas de apelaciones y presupuesto bajo discusión. Fatal desenlace en la zona 16, tiroteo tras acalorada discusión cobra vida de taxista. Sergio Chumil, ciclista tecpaneco, alcanza su anhelado triunfo en la Vuelta Ciclística Guatemala 2023 en su cuarta participación en el evento nacional, destacando en la edición número 62 del prestigioso certamen deportivo. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por empezar la semana informándose en Noticiero Guatevisión, emisión estelar. Estamos preparados y listos porque hay muchas noticias. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos durante esta jornada noticiosa, así que vamos a arrancar de inmediato. Más adelante le vamos a dar todos los detalles de las manifestaciones planificadas para este martes. Algunas fueron convocadas por líderes indígenas quienes han expresado su rechazo a la reciente investigación del Ministerio Público en la que se acusa a estudiantes, catedráticos y al binomio electo de haber organizado la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las protestas comenzarán desde la madrugada y tendrán como destino la sede central del Ministerio Público y la Torre de Tribunales, pero en unos minutos le daremos detalles de dónde se llevarán a cabo y las recomendaciones que hacen las autoridades. Y en redes sociales circuló un dictamen del INASIF que revela que no encontró evidencia de que integrantes del partido Movimiento Semilla indujeran directamente en la toma de la USAC. ¿Cuál es la postura del Ministerio Público? Fátima Herrera amplía. La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses practicar un peritaje de tipo lingüístico para determinar si por medio de publicaciones en redes sociales realizadas entre el 27 de abril de 2022 y el 9 de junio de 2023 se indujo directamente a estudiantes, trabajadores o personas que habían participado en la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo cual el Ministerio Público presentó el caso Botín Político. Dicho peritaje fue solicitado el 15 de junio y 1 de julio de 2023 en contra del presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y los diputados Samuel Pérez, Román Castellanos, Adán Pérez y Pérez y Lucrecia Hernández Mac. Los resultados de la investigación filtrados en redes sociales revelan que no se encontró evidencia concreta con características lingüísticas que connotaran o implicaran que las personas indicadas por la Fiscalía indujeran directamente a estudiantes o trabajadores a continuar con la toma. A pesar de ello, el Ministerio Público reitera que dicho peritaje no es definitivo ni desvanece los demás elementos de investigación. Asimismo, califica de pobre y limitado el alcance del peritaje. El pasado 16 de noviembre, el juez décimo Víctor Cruz autorizó diligencias de allanamiento y más de 20 órdenes de captura por la toma de la USAC. Un día después, el Ministerio Público solicitó el retiro de inmunidad del binomio presidencial electo y de diputados en funciones por el mismo caso. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y en una conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Byron Barrera, habló acerca de un amparo presentado en mayo pasado en la Corte Suprema de Justicia para que las autoridades se reconozcan que la Constitución es superior a las leyes ordinarias con el fin de evitar persecución en el marco de la defensa de la libertad de expresión. Dicho amparo fue trasladado a la Corte de Constitucionalidad, la cual recientemente resolvió instando a la sala a cargo del caso a que acceda al amparo en un plazo no mayor a 40
48 horas. Sin embargo, esto no ha sucedido. Por lo tanto, la APG exige que se resuelva y convoca a la sociedad civil a una protesta nacional en favor de la libertad de expresión el próximo 30 de noviembre, Día del Periodista. Finalmente, la APG enfatizó que no se está pronunciando a favor de ningún partido político e hizo un llamado a las autoridades del país a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y el proceso de transición. Porque sabemos que este amparo puede beneficiar a personas que están sindicadas de delitos por emitir opiniones y favorecer también algunos otros casos, como por ejemplo el de José Rubén Zamora y el de otros casos que tenemos, incluso los periodistas que están en el exilio, que fueron sindicados también por lo mismo de obstrucción a la justicia y que tuvieron que abandonar el país, que son 8 periodistas. Bueno, y esta tarde varias organizaciones como CACIF, AGEXPOR, Camagro, Cámara de Industria, AmCham, Cámara de Comercio y Fundesa, entre otras, publicaron un comunicado haciendo un llamado a los recién magistrados juramentados de la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen en sus manos la responsabilidad de preservar el Estado de Derecho al tener bajo su consideración la solicitud de antejuicio contra el binomio electo. Les exhortan a cumplir con la responsabilidad histórica de actuar con honestidad y mencionan estar unidas con la expectativa de que sus decisiones reflejen respeto a la Constitución. Concluyen que la nación observa con esperanza cómo los magistrados procederán con independencia e imparcialidad en su cargo, que su cargo les demanda, y confían que su criterio contribuirá a la transición democrática del poder hacia las autoridades. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral llevaron a cabo la primera reunión con secretarios generales y representantes de los partidos políticos, luego de concluir el proceso electoral. Durante la reunión se abordaron los posibles temas a discutir en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, la CAME. De acuerdo con la magistrada presidente del TSE, Blanca Alfaro, algunos de los temas que han escuchado hablar a los miembros de los partidos políticos y que podrían reformarse en la ley electoral es la inscripción de candidatos, campaña anticipada, espacios y tarifas en los medios de comunicación, financistas de los partidos políticos y la violencia durante el proceso electoral. Tenemos que hablar también de los temas en la CAME, si ustedes así lo consideran, del voto en el extranjero, el papel que debe de jugar en este 2024 con la transformación y modernización de los partidos políticos y su rol con la ciudadanía para el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral y sus sedes departamentales y sus sedes municipales. Ante los antejuicios contra los magistrados del TSE, el binomio presidencial y diputados electos, el representante del Partido Unionista, Pablo Duarte, dijo que en estos momentos es más importante defender la democracia del país. Y todo eso es colateral. Lo importante realmente es qué es lo más conveniente para la sanidad de nuestro sistema democrático en este momento que vaya a hacerse. Otros representantes de los partidos políticos dijeron que se debe de mejorar la ley electoral. Creo que sí, ahí hay un vínculo que ahora, creo yo, nos da esta gran oportunidad, porque creo que somos los únicos que nos toca corregir nuestro propio sistema electoral. Así que celebro la instalación de la CAME y ojalá que se vea de qué estamos hechos los partidos políticos, no partidos de cartón, sino que partidos con propuestas, con críticas. Por supuesto lo haremos cuando creamos que las cosas no están bien. Los magistrados dijeron que estarán impulsando una plataforma para que puedan ingresar las propuestas para las reformas a la ley electoral. Con imágenes de María René Gaitán, para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. Y 4 ministerios no han cumplido con la entrega de información que requirió el equipo de transición de mando del gobierno entrante. Incluso algunos han informado que no compartirán los datos por tratarse de temas sensibles. Según el cronograma previsto por la Secretaría de Planificación de la Presidencia, esta semana sería la última para desarrollar reuniones sectoriales. Sin embargo, el equipo del gobierno de Bernardo Arévalo no comparte lo mismo. De hecho, este mismo lunes confirmó que aún se continúan programando sesiones en su segunda y tercera fecha, por lo que ese proceso continuará hasta la segunda semana de diciembre.
Mientras tanto, los ministerios de Defensa y Gobernación apenas realizarán su primera reunión esta semana, ya que éstas se habían postergado debido a la coyuntura del país, cuando se registraron bloqueos y movilizaciones que hasta la fecha continúan. Según el gobierno de Arévalo, se requirió información adicional a 4 ministerios que aún tienen pendiente la entrega de la misma. Estas dependencias son el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura y Deportes y Ministerio de Energía y Minas. En el caso de la cartera de energía, la información ha sido enviada parcialmente. A la cartera de Cultura se le solicitó un informe detallado de los procesos judiciales, civiles y penales. Sin embargo, la respuesta de la dependencia fue que la información requerida era sensible, por lo que no se compartiría hasta asumir. Al Ministerio de Salud se le solicitó información de contratos, pero los documentos no han sido compartidos. Y en la cartera de Desarrollo no hay ni siquiera una respuesta de recibido. Desde que se reinició el proceso, el presidente Alejandro Yamatei y el presidente electo Bernardo Arévalo no han tenido ningún acercamiento de transición de mando, aunque la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia asegura que el mandatario está al tanto de los avances. A diferencia de lo que sucede en la presidencia, en la vicepresidencia sí ocurren reuniones lideradas por el vicepresidente Guillermo Castillo y la vicepresidenta electa Karin Herrera. Este lunes se desarrolló la reunión del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, en la cual participó de forma virtual la fiscal general María Consuelo Porras. 3 fuentes distintas que estuvieron dentro de la reunión del Consejo confirmaron que, al inicio, la jefa del Ministerio Público tuvo participación, pero se salió de la llamada virtual antes de terminar. Al cierre de esta nota, los encargados de comunicación del MP no han confirmado las razones por las que la fiscal no concluyó la sesión ni participó de forma presencial. Actualmente, el Ministerio Público de Consuelo Porras lidera una investigación en contra del binomio electo e incluso ha solicitado que se les retire la inmunidad de la que gozan por ser las próximas autoridades gubernamentales. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Gracias por seguir en Noticiero Guatevisión. Nos acompaña en este momento el ministro de Trabajo y coordinador también de todo el proceso de transición de parte del gobierno saliente, el ministro Rafael Rodríguez. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Soto Ángel, y buenas noches a la audiencia de Guatevisión. Gracias por esta invitación para poder venir a contarles un poco de este proceso que va bastante avanzado. Lo estábamos escuchando en la nota que nos presentaba Leslie Sánchez. Hay aspectos que no se están trasladando del gobierno saliente al gobierno entrante en algunas áreas en particular. ¿Cuál es la razón de esto? Pues habría que ver cuáles son específicamente. Yo creo que ahí citaron algunos. Yo, al contrario de eso, que he estado presente en estas reuniones, primero contar, José Ángel, que ha sido un proceso bastante largo, ¿verdad? Extenso. Esta fase en la que nos encontramos, ya llevamos 22 reuniones sectoriales y 19 de seguimiento. Únicamente, como lo hacían ver ahí, faltan 2 ministerios, Ministerio de Gobernación y Ministerio de Defensa, y la Secretaría de la CESAN. Entonces, yo creo que es un proceso que es sui generis, lo cual lo hace único en toda la historia del país, el cual fue instado por el presidente Yamatei, y lo que demuestra en sí el proceso en su conjunto, que ha sido bastante extenso, como te decía, lleva bastantes fases, es que está la apertura a entregar la información. Creo que hay algunas solicitudes que habrá que terminar de entregar información. Hemos también tenido oportunidad de ver que se pide información que ya constaba en las cajas, o que en esas cajas azules que se informó a los guatemaltecos, en la cual constaban estas carpetas institucionales, o la misma plataforma. Entonces, y ha variado dependiendo del equipo que lo hace. Hay equipos que van más informados, por así decirlo, y entonces entramos directo a cuestiones que ya estaban en las cajas superadas, y entramos a temas ya del quehacer diario, de algunas cuestiones estratégicas, y habrán otros que vuelven a revisar las cajas, o les tenemos que decir, miren, en las cajas hay cierta información que no está, pero más allá de eso, creo que la importancia de este proceso, y eso es lo que me gustaría rescatar, es que ha habido una buena fe de ambos equipos. ¿Cómo perciben a la contraparte a propósito de eso? Pues precisamente es eso.
cuando llegan los equipos designados, porque para que pueda llegar alguien y nosotros recibirlo, este equipo, según lo que acordamos con las comisiones de transición, a partir de que el gobierno entrante retoma el proceso que había suspendido y propone una nueva metodología y el presidente acepta la nueva metodología, la acoge y nos instruye llevar a cabo estas reuniones, pues ha sido un tema muy afable, o sea, de mucho respeto, con un carácter técnico, en el cual es eso lo que ha primado. Poder, porque hay un interés común, y el interés común, que es lo que priva aquí, es que tenemos que entregar información, porque si nosotros entregamos información y ellos reciben la información, eso va a permitir que la administración no se detenga a partir del 14 de enero, que se da esa alternancia en el poder y esa alternancia en estos cargos que estamos ocupando de forma temporal. Entiendo que muchas de las conversaciones se mantienen a nivel técnico, pero han existido momentos en los que se ha hablado de lo político y en particular del entorno en el que hoy estamos, de la crisis política que ha vivido el país. No, creo que eso ha sido parte también del éxito de este tema, que nos hemos enfocado en el qué hacer de cada una de las carteras. Los equipos que se envían pues van presididos algunos por el equipo de coordinación, de personas que integran el equipo de coordinación. Yo te puedo contar un poco del equipo que va al Ministerio de Trabajo. Iba dirigido, el enlace sectorial era el licenciado Juan Gerardo Guerrero, y él iba acompañado de otros 4 profesionales del derecho, y la reunión se centró en temas específicos del ministerio. Creo que hay suficiente en cada cartera, y de lo que hemos hecho durante estos casi 4 años, que una reunión es muy breve para no enfocarse y no enfocar el tiempo en el quehacer institucional y poder trasladar esa información a los que vienen. Y no ha sido solo una reunión, digamos, hay carteras en las cuales se ha ahondado aún más. En el caso del Ministerio de Energía y Minas han sido ya casi 7 reuniones, entonces si no recuerdo mal, en total son 19 reuniones de seguimiento, lo cual evidencia que ha sido un proceso que es novedoso, que es exitoso y que debería ser emulado. Ministro, tenemos 2 minutos para terminar, pero hay 2 preguntas que quiero hacer. Una en particular tiene que ver con cómo se lidia con decisiones, no sé si la palabra sean nuevas en la gestión pública, pero que son muy inmediatas y entiendo que no se tengan que consultar, pero afectan la próxima administración. Por ejemplo, anunciar en el Ministerio de Cultura y Deportes la creación de un viceministerio. Eso presupuestariamente le va a meter presión y compromisos a la nueva administración. O cómo lidiar con cosas como nuevas contrataciones que pueden estar ocurriendo en este momento en particular de personal, cuando la administración le quedan 2 meses. Sí, yo creo que la administración tiene un periodo, que son 4 años, ¿verdad? Siempre está el proceso de elección, que eso es distinto a nosotros, digamos, así fue decidido por el Congreso, que fuera un proceso de transición extenso en este caso, que es el primero también que se vive, pero los periodos son de 4 años, así como nosotros estamos terminando un periodo de 4 años en el cual la autoridad está delegada en el presidente Yamatei, así le tocará al presidente Arévalo al final de su gobierno en el año 2028 también tomar las decisiones, porque una decisión no se toma de la noche a la mañana. En el caso de este viceministerio lleva todo un proceso previo, ¿verdad? Si es que llegamos a este momento, a estas alturas, es porque estaba pues ya preparado para salir. Hoy precisamente te decía y te compartí antes de empezar esto, publicitamos la plataforma de Tu Empleo, pero crear una plataforma no es una cuestión que trueno los dedos y ahí está la plataforma y la quiero dejar, no, al contrario, es una cuestión que lleva un proceso y dentro de todo este proceso, pues hoy fue que pudimos finalmente lanzarla. Así habrán otras acciones que están dentro del marco de la política general de gobierno, dentro de los 4 años de gobierno del presidente, y así le tocará al gobierno entrante sus 4 años ver cómo va dosificando todas las políticas que le tocará implementar. A ver, para terminar, me refiero en este caso en particular de la contratación de personal. Es muy común en las municipalidades y en algunos procesos de transición anteriores en los que faltando 15 días, un mes, se contrata gente para todo el año. ¿No resulta más prudente esperar ahí que sea la nueva administración quien contrate personal? No por los ciclos, digamos, y ese es un problema de fondo que a mí me encantaría, que tiene que ver con toda la parte de la incorrecta clasificación, en el cual la verdad es que no debería suceder esto, en el que se tienen que hacer contrataciones, pero eso es lo que nos tocó. Hemos tratado de corregirlo en gran manera, pero aún queda una parte por hacer. ¿Eso qué implica? Que se tienen que preparar desde este mes los contratos del próximo año. Y así fue lo que nosotros recibimos, así será lo que tendrán que hacer el próximo gobierno en su gestión, y es porque la relación de trabajo se materializa
desde que se presta la primera contratación. Una terminación de contrato lo que conlleva es una posible demanda laboral también, y es algo que también tenemos que entrar a ver. Pero el punto es que son contrataciones de personas que están siguiendo. En el equipo del ministerio te pongo el ejemplo en el tema de movilidad laboral, que ha sido muy exitoso. Son alrededor de 40 personas que están contratadas bajo el renglón de gasto 029 sin relación de dependencia, a quienes vamos a dar la continuidad. ¿Por qué? Porque ya tienen todo el know-how instalado. Ok, ministro Rafael Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Lástima que estés hasta el final de la administración, que vienen ministros de la administración Yamatei a poder conversar con nosotros, pero le agradezco mucho la presencia. Y gracias por la invitación, y aquí estamos por eso. Estamos a la orden, vamos a una pausa comercial. Continuamos en esta emisión para informarle que nuevamente habrá manifestaciones en la capital. Autoridades indígenas han convocado a 2 caravanas en contra de la fiscal general Consuelo Porras. ¿En qué puntos y a qué hora serán las concentraciones? Leslie Sánchez tiene el reporte. Los últimos allanamientos, capturas y solicitudes de retiro de antejuicio efectuados por el Ministerio Público han provocado el descontento de algunos sectores de la población. Por ello, autoridades indígenas han anunciado 2 movilizaciones para este martes. La primera tendrá como punto de origen el occidente del país, comenzando a la 1:30 de la mañana en el Parque de Zacapulas, Quiché. Posteriormente, otro grupo se unirá a la caravana a las 4:30 de la madrugada en Comalapa, Chimaltenango, lugar que es conocido como la esquina del Nazareno. Y desde Ciudad Satélite en Misco, Guatemala, se incorporará un grupo que fue convocado para las 7 de la mañana. En dicha protesta se prevé que participe un grupo de transportistas integrado por taxis, mototaxis, microbuses, buses y camiones, la cual se desplazará por la carretera interamericana hacia el Ministerio Público en Zona 1, donde otro grupo ha permanecido en un plantón desde hace 50 días. Por otro lado, a las 8 de la mañana, un grupo se concentrará a pie en el Parque Morazán o Jocotenango de la Zona 2 de la capital. Esta protesta se desplazará sobre la Sexta Avenida y tiene la intención de llegar hasta Torre de Tribunales y posteriormente a la Plaza de la Constitución. La razón por la que el grupo llegará hasta el Palacio de Justicia es porque este martes será la audiencia de primera declaración de los 5 capturados del caso denominado Toma de la USAC Botín Político, en el cual se señala a varios dirigentes estudiantiles, catedráticos y a la ex candidata a diputada por el partido Movimiento Semilla, Marcela Blanco. Por esa misma investigación, el Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio en contra del binomio electo y varios diputados electos de la agrupación política. Para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Y Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, señaló que la caravana que realizarán los transportistas desde la ruta interamericana hacia la ciudad capital afectará la movilidad vehicular. Según los líderes indígenas, el punto de reunión será en Ciudad Satélite en Misco a las 7 horas. Se menciona que esta manifestación se llevará a cabo para seguir apoyando la lucha por la defensa de la poca democracia que le queda a Guatemala, según los manifestantes. Agregaron que estas acciones son en respuesta a las solicitudes de antejuicio presentadas por el Ministerio Público contra Bernardo Arévalo y Karina Herrera, binomio presidencial electo, ya que los vincula con el caso Toma de la USAC Botín Político. Se espera que esto dificulte el tránsito proveniente de la colonia Belén, del sector de San Lucas, Chimaltenango, Antigua Guatemala, el sector de Ciudad Satélite y también Ciudad San Cristóbal, pero afectará severamente a los usuarios provenientes del periférico, sectores como la calzada Roosevelt, el área del Trébol, Avenida Bolívar, calzada Aguilar Batres. Por eso mismo le recomendamos poder salir lo más temprano posible a efecto de evitar los inconvenientes tras la ocupación de uno de los carriles de circulación sobre estas rutas. Y en ese sentido le quedan a ustedes vías alternas como podrían ser Ciudad San Cristóbal hacia la calzada Aguilar Batres o el área de la calzada Aguilar Batres rumbo a la colonia La Reformita, el uso de la avenida Petapa, y también tiene la oportunidad de poder utilizar sectores como la calzada Tanasio Tzul, el tramo vehicular de la avenida Santa Cecilia, el sector de la Plaza Mariachis para aparecer hacia la avenida del Cementerio. Asimismo se confirma que esta manifestación podría estar al filo del mediodía en la zona 1 y en ese sentido sus vías alternas serían Centro Cívico
Avenida Elena, el sector del Boulevard La Asunción y también calle Martí. La posibilidad es que los manifestantes mantengan presencia en sectores como el Palacio Nacional, Plaza La Constitución, Congreso de la República, Corte de Constitucionalidad y el edificio del Ministerio Público. Y en 10 días finaliza el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso y existen criterios divididos entre los legisladores respecto a si las comisiones pesquisadoras que están investigando varios antejuicios deben entregar sus informes antes de esa fecha. Vea lo que opinan los diputados. Actualmente el Congreso de la República tiene en sus manos la inmunidad de 10 funcionarios, entre ellos 8 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el ministro de Comunicaciones y el vicepresidente del país. Sin embargo, las dudas se han centrado en los plazos para entregar los informes donde recomienden o no retirarles la inmunidad. En 10 días finaliza el segundo periodo ordinario de sesiones, por lo que si antes de esa fecha no se entregan los informes, tendrán que ser conocidos hasta por el próximo Congreso, pero hay diputados que no fueron reelectos. Los informes deben conocerse en una sesión ordinaria del Congreso. Entonces, recordemos que hay colegas diputados que ya no van a seguir continuando la próxima legislatura, entonces la responsabilidad de ellos pues será presentar sus informes antes de aunque la ley diga que tienen hasta 60 días para elaborar el informe. Sí, recuerde que como es responsabilidad del cargo que ellos en este momento están ostentando, ¿verdad? Habría que profundizar un poco más ahí para revisarlo bien. Este día se instaló la comisión pesquisidora que conocerá las diligencias de antejuicio en contra de los magistrados del TSE y la discusión se concentró en los plazos debido al extenso del expediente y algunos de sus miembros consideran que en 10 días es imposible emitir el informe, por lo que se acordó hacer consultas a los asesores sobre los plazos. Si a mí me dicen usted tiene que dictaminar en 10 días, pues sería una labor de trabajar día y noche, pero no siento que va a ser una labor práctica, una labor justa. Entonces, si a mí me dicen eso, pues mi instinto sería renunciar, pero no puedo, porque si renuncio, entonces si hay circunstancias graves para mi persona. Otra comisión es la que conoce el antejuicio en contra del ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, quien también evalúa los plazos. No tenemos una fecha establecida, pero nosotros estamos trabajando con el propósito de que las audiencias se culminen en esta semana y la otra semana se pueda entregar el informe. Para algunos diputados, si no se conocen los antejuicios antes de finalizar con las sesiones ordinarias, en enero perderán materia los casos contra el vicepresidente Guillermo Castillo y el ministro de Comunicaciones Javier Maldonado, ya que estos dejarán sus cargos. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el Congreso de la República tiene la intención de declararse en sesión permanente para elegir a los magistrados de las salas de apelaciones, retomando este martes tanto este proceso como el presupuesto. De manera atípica, la Junta Directiva del Congreso convocó a los jefes de bloque para este lunes con el fin de acordar la agenda de las sesiones del martes y jueves. La intención para este martes será declararse en sesión permanente con el propósito de elegir a los 135 magistrados de las salas de apelaciones del país, siguiendo la orden de la Corte de Constitucionalidad que los emplaza a hacerlo antes del 15 de diciembre y además se suma a la discusión del presupuesto. En la reunión de los jefes de bloque se aprobó la declaración de sesión permanente, pero esta decisión debe ser ratificada en el pleno de este martes. Recuérdense que nosotros tenemos plazos constitucionales que cumplir. Por ejemplo, que ustedes, y es importante que la población sepa, que ustedes vean en agenda un presupuesto, una primera lectura del presupuesto, no quiere decir que ese día se está aprobando el presupuesto. Nosotros debemos de cumplir con plazos constitucionales y si nosotros ni siquiera lo agendamos, estamos desobedeciendo a los plazos constitucionales. La dinámica de este año ha consistido en sesionar los miércoles como pleno adicional para temas ordinarios de la agenda y los jueves para interpelaciones. Sin embargo, si se declara la sesión permanente, podrán seguir con las convocatorias hasta completar la elección de los magistrados. En total son 270 aspirantes por los que los diputados deben votar. Este proceso en la práctica consume varias horas, ya que se presenta en el tablero electrónico la fotografía de cada aspirante y los diputados emiten su voto de forma individual. Si esta semana se avanza con las dos lecturas del presupuesto, el martes 28 podría ser el día crucial para determinar si se aprueba o no el presupuesto, que hasta el momento cuenta con un dictamen por 124.880 millones de quetzales y que, de ser avalado, representará los fondos que maneja el próximo gobierno. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
Y el Congreso de la República presentó una denuncia por las agresiones que sufrieron varios diputados el pasado miércoles. Además, este día, varios jefes de bloque arremetieron contra los manifestantes y solicitaron investigaciones. Estas imágenes no se han borrado de la mente de los diputados, quienes este lunes volvieron a referirse a los incidentes del pasado miércoles, donde varios de ellos fueron golpeados por manifestantes tras elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El equipo legal del Congreso ya presentó una denuncia derivada de los incidentes, según confirmó la Junta Directiva. Y por eso vamos a ir a hacer la denuncia y que de ahí no se quejen y no chillen de que se les está acusando de una forma de represalia política. Son delincuentes. Uno a uno los jefes de las bancadas utilizaron el apartado de puntos varios de la agenda para expresarse sobre lo sucedido y algunos pidieron al Ministerio Público que investigue los sucesos y otros arremetieron sin mencionar nombres contra diputados de otras bancadas a quienes señalan de haber apoyado a los manifestantes. Todos aquellos diputados que salieron a animar ese tipo de acciones delictivas son cómplices. Son cómplices. Basta oír sus palabras en esos videos donde quedó registrado. Ni un paso atrás. Tumbaron el presupuesto. Falso. A eso salieron. Sin embargo, algunos bloques aludidos salieron a dar su postura. Rechazamos toda forma de violencia. Es parte de nuestros, pues lo hemos expresado abiertamente, no hay ninguna forma de violencia que se justifique en contra de nadie y pueden haber personas, como decía la diputada, con bastante rencor que pueden haber, pero ni eso justifica, creemos nosotros, en la violencia. Derivado de estos incidentes, el Congreso de la República nuevamente fue cercado por agentes de la PNC y antimotines, ya que se otorgó un amparo en favor del legislativo. El Congreso permanecerá cercado varios días de la semana debido a las sesiones programadas para elegir cortes. Pues la recomendación, nosotros hemos pedido por medio de un amparo que se nos garantice que podemos ingresar para poder cumplir con nuestro trabajo y pues siempre a mis colegas diputados solidarizarme con ellos y pedirles que tomen las precauciones. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, a esta hora pasamos a otro tipo de información y por eso ya está Paula Osaeta con nosotros. Eso significa que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. Luis Alberto, buenas noches. Qué gusto iniciar la semana con todos ustedes. Quiero contarles que diciembre es una de las épocas más importantes para la economía del país y el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie, informó cuánto se inyectará a la economía para fin de año. Para fin de año, entiendo que se inyectarían 6.500 millones de quetzales, ¿verdad? Lo que se estaría pensando para poder tener el circulante necesario para todos los compromisos. Sí, serían alrededor de 90.000 millones de quetzales para fin de año. Y ahora quiero contarles que la Junta Monetaria no hizo observaciones respecto del dictamen para la fijación del salario mínimo para el 2024 emitido por la Comisión Nacional del Salario. La Junta conoció el tema y tomó esa decisión de acuerdo con información brindada por la Oficina de Comunicación del Banco de Guatemala, lo que fue comunicado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La comisión solicitó a ese órgano su opinión basada en el artículo 112 del Código de Trabajo, el cual indica que se debe entregar dictamen al Ministerio y además que se deben enviar copias del mismo, tanto a la Junta Monetaria como al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para que ambas instituciones remitan al MINTRAB las observaciones que estimen pertinente formular. Y es que luego de que se reciba el dictamen de la Junta Monetaria y el IX, el MINTRAB debe trasladar el informe al presidente de la República, Alejandro Yamatei, quien deberá tomar una decisión al respecto, así como los montos o porcentajes para que cobre vigencia el 1 de enero del 2024. Y hoy hablaremos de los pasatiempos en los que participan las personas exitosas. Y es que si quiere ser más exitoso, considere cómo está pasando su tiempo libre. Las personas exitosas tienen muchas similitudes en cómo pasan su tiempo y en lo que les gusta hacer. El primer pasatiempo es la creación y no el consumo. La mayoría de las personas exitosas quieren marcar la diferencia en la vida de los demás y en el mundo. Por lo tanto, a menudo les gusta tener algo para mostrar. Hacer cosas nuevas y desafiantes. Las personas exitosas suelen buscar pasatiempos que los desafíen
desafíen a crecer y a evolucionar. Buscan cosas que sean difíciles en lugar de fáciles y cómodas. Hacen ejercicio o tienen actividades físicas. Las personas exitosas suelen practicar deportes organizados o tienen una pasión por actividades individuales como el senderismo, el ciclismo, el patinaje o la natación. Y por supuesto les gusta aprender. Para muchas personas exitosas el aprendizaje continuo es un pasatiempo. Disfrutan leyendo varios libros al año o escuchando podcasts mientras conducen o hacen ejercicio porque quieren estar conectados con nuevas ideas e información. Analice qué hace en su tiempo libre y tome algunas de estas ideas, verá que le ayudarán en su vida profesional. Buenas noches. Bueno, y a principios de noviembre, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó que la construcción de un paso a desnivel en la calzada Roosevelt, en la 9ª Avenida, zona 11 de la ciudad de Guatemala, estaría suspendida. Esto se debe a que se detectó una tubería de hierro galvanizado que transporta aguas a las zonas 3 y 5. Por lo tanto, las obras no continuarán hasta que se haga la reubicación de esta tubería. Sin embargo, en la tarde de este lunes, agentes de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público informaron a través de redes sociales que estaban realizando una diligencia de inspección en ese paso a desnivel. Añadieron que esta inspección se debe a las irregularidades encontradas en la construcción. Sin embargo, no han proporcionado detalles sobre los resultados encontrados, a pesar de que hay materiales de construcción como vigas de hierro y tablones cerca de este paso a desnivel incompleto. Las autoridades no han informado sobre cuándo se reanudarán las actividades de construcción. Y a poco más de 3 meses del hundimiento en Villanueva, Covial instaló las vigas para la colocación del primer puente de 2 que se instalarán en la ruta al Pacífico. Se prevé que este quede instalado antes de que finalice el año 2023. Este fin de semana se llevó a cabo el armado y fundición de las 5 vigas longitudinales de concreto pretencioso que miden 32 metros cada una. Ahora se procederá a la fundición de las planchas de rodadura. Mientras tanto, se prevé que el puente provisional instalado en el kilómetro 17.5 en Villanueva siga funcionando. El primero de los 2 puentes tendrá 3 carriles y constará entre 18 y 20 millones de quetzales. Aún no se sabe el costo del segundo ni cuándo podrá estar finalizado. Y continuamos con más acá en Noticiero Guatevisión y en esta oportunidad para darle la bienvenida a nuestra compañera Jimena Santiago. Ella es reportera de Guatemala No Se Detiene, que justamente hoy tenemos una emisión más, Jimena, luego de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Bienvenida nuevamente al set. Muchas gracias. Buenas noches, Alberto y María Luisa, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Qué gusto estar nuevamente con ustedes un lunes más. Importante saber cuál es el eje que se va a tocar hoy en el programa de Guatemala No Se Detiene, algún tema en específico. Sí, hablaremos del eje de certeza jurídica. Vamos a comentar un poco de cómo las leyes confusas pueden causar problemas en la población, pero más allá también en los sectores de desarrollo que son importantes para el país, para así generar más empleos. Bueno, y cuéntanos un poco, porque ya nos tienen acostumbrados a esas sorpresas en Guatemala No Se Detiene que podemos ver esta noche. Bueno, yo voy a responderles con otra pregunta. ¿Alguna vez los han reclamado por no llevar a cabo una regla que era confusa? Bueno, Sí. claro que sí, yo creo que sí, es común a veces no comprender bien o que no estén explicadas, sí pasa. Bueno, pues en el reportaje de esta noche vamos a ver cómo esa confusión puede afectar a nivel nacional y cómo una mejor asesoría para todos los diputados podría hacer que estos procesos sean mucho más fáciles. Pero eso se los traemos esta noche en el reportaje especial. Jimena, pero tenemos entendido que también se tocará otro tema y tiene que ver con las mediaciones en Guatemala, ¿eso es cierto? Así es, les traemos una nota muy especial hablando sobre la mediación, que básicamente el propósito es resolver problemas en ambas partes de forma gratuita. Y es que la verdad todos los guatemaltecos pueden acceder a este servicio y justamente tuvimos la oportunidad de ir a uno de estos centros y les traemos un caso en concreto. Qué interesante, Jimena, porque sí pasa que a veces pensamos que resolver estas cuestiones puede ser muy costoso, puede ser muy complicado, y qué mejor que tener asesoría gratuita. Encima de todo, creo que podría ser de mucho beneficio para aquellas personas que se encuentran con problemas de este tipo. Así es, y les vamos a comentar qué tipos de problemas pueden resolver, pero más adelante les traemos la nota especial con estos datos. Bueno, y no se lo pueden perder. Luego de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, Guatemala No Se Detiene, con María Luisa Gómez y con la reportera Jimena Santiago. Gracias por estar con nosotros, Jimena, y a ustedes alertas y por supuesto atentos a lo que viene después de Noticiero Guatevisión, que es Guatemala No Se Detiene, con todas estas posibilidades de aprendizaje, de todas estas situaciones que son importantes para el desarrollo de nuestro país. Así es que los esperamos al terminar Noticiero Guatevisión. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información.
Alerta climática, descenso de temperatura y posibles inundaciones por frente frío. INSIBUME advierte sobre neblina, lluvias y suelos saturados en varias regiones. Ya volvemos con la información. Se pronostica un descenso de las temperaturas en el país a partir del miércoles de esta semana, con la posibilidad de lluvias en algunas zonas. En el norte del país y en el Caribe existe la probabilidad de inundaciones debido al suelo saturado. El acercamiento de un frente frío proveniente de la península de Yucatán influirá en el clima de Guatemala esta semana, donde se prevé la entrada de humedad de ambos litorales, que estará generando niebla en las primeras horas de la mañana, parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, lloviznas y o lluvias del norte al centro del país a partir del miércoles 22 de noviembre. Estamos pronosticando temperaturas mínimas para el altiplano central y occidental entre los 2 y 4 grados. También es importante tomar en cuenta que preveemos el acercamiento de este frente frío al norte de la península de Yucatán, el cual de continuar su trayectoria estaría incrementando la nubosidad en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país, generándonos algunas lluvias. Es importante tomar en cuenta que la presión atmosférica hasta el momento se encuentra baja, sin embargo gradualmente tiende a incrementar, por lo que para el día miércoles y jueves estamos previendo un viento norte con velocidades cercanas a los 30-40 kilómetros por hora. Ante el ingreso de este frente frío, las autoridades del INSIBUME se encuentran monitoreando específicamente el norte del país, así como la franja transversal y el departamento de Izabal, ante la saturación que existe de suelos en estos departamentos. Nos preocupa mucho el departamento de Izabal. Para que tengan una idea, en los 30 días del mes de noviembre deben de llover 350 milímetros y actualmente llevamos más de 800 milímetros. Por lo tanto, ha llovido más del 100% de lo que debe llover. Tenemos que tener precaución, no esperamos lluvias fuertes para miércoles o jueves, pero recordar que los suelos están saturados y por mínimas que sean las lluvias, pueden seguir generando crecidas de ríos y daños en la red vial. Para esta semana las recomendaciones más importantes es cubrirnos lo mejor posible en horas de la noche y madrugada por las bajas en temperatura que estamos pronosticando. También es importante que los agricultores de hortalizas especialmente que puedan realizar el riego nocturno, es bueno hacerlo para minimizar daños en los cultivos y también tomar en cuenta que aunque sean mínimas las lluvias, nos pueden seguir generando crecidas de ríos y daños en la red vial en regiones del norte del país. La CONRAD ha señalado que en Guatemala existen al menos 10.000 puntos de riesgo. La mayoría de estos están propensos a deslizamientos e inundaciones, por los cuales se recomienda a las poblaciones que se encuentran en áreas cuyos suelos ya estén saturados a estar en alerta e incluso realizar evacuaciones preventivas. Con imágenes de Gabriel Molina y Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. ...4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Vamos inmediatamente a conocer el reporte, en donde informa que en la zona 3 de Santiago Zacatepeques, en Zacatepeques, un vehículo tipo camioneta ardió en llamas. Al lugar fueron llamados los bomberos municipales departamentales, quienes lograron sofocar las llamas. Aunque los daños en el automotor fueron significativos, el vehículo estaba estacionado en la vía pública y no enviaron detalles de qué pudo haber causado el siniestro. Ahora nos vamos a la aldea El Llano de Parramos, en Chimaltenango.
En este lugar, un hombre que trabajaba en una zona quedó soterrado porque parte del muro colapsó. Al lugar fueron alertados los bomberos municipales, departamentales y voluntarios, quienes trabajaron en conjunto y rescataron al obrero con vida. Luego de brindarle atención prehospitalaria, lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de la Cabecera Departamental. Cabe agregar que en esta aldea se efectúan trabajos para la introducción de un sistema de drenaje. Deportes, Sergio Chumil, ciclista tecpaneco del equipo Hino One Lare Suzuki, logró su primer triunfo en la Vuelta Ciclística a Guatemala 2023. A pesar de haber participado en 4 ocasiones en este gran evento ciclístico nacional, fue en esta edición número 62 donde alcanzó la victoria. Amigos del Noticiero Guatevisión, qué gusto saludarlos. Hoy se completó la cuarta etapa de la edición 62 de la Vuelta Internacional a Guatemala, la cual tuvo un recorrido total de 196 kilómetros, partiendo de la emblemática Antigua Guatemala con meta final en el municipio de Coatepeque, en Quetzaltenango. Guatemala obtuvo su primer triunfo y este estuvo a cargo de Sergio Chumil del equipo Hino One Lare, quien cronometró un tiempo de 4 horas 41 minutos y 9 segundos. El segundo puesto fue para Byron Guamá del equipo Movistar Best PC de Ecuador y el tercer puesto fue para Jean-Michel Lachance del equipo Río Grande de Estados Unidos. La clasificación general se mantiene todavía en poder de Nixon Rosero de la Selección Nacional de Ecuador con un tiempo de 15 horas 42 minutos y 32 segundos. En la segunda posición y a 9 segundos se encuentra Starling Fuentestar. Y en el tercer lugar se encuentra Byron Guamá del Movistar Best PC a 47 segundos. La clasificación por equipo la lidera el Canels Pro Cycling de México con 47 horas 25 minutos y 1 segundo. El líder de la regularidad sigue siendo Byron Guamá con 73 puntos. El líder de las metas volantes es el guatemalteco Henry Sam del equipo de Corabaños de la Asociación de Quetzaltenango con 26 puntos. Y el mejor de la montaña es Heiner Rodrigo Parra del Canels Pro Cycling de México con 16 puntos. Mañana llegaremos a la mitad del recorrido de la edición 62 de la Vuelta Internacional a Guatemala cuando se dispute la quinta etapa. Serán 91 kilómetros de recorrido, partiendo de Catarina San Marcos, para llegar a la meta que estará instalada en la alta montaña de San Rafael, pie de la cuesta. Con imágenes de Edgar Calanche, reportó Douglas Uruy. Si llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes, muchísimas gracias por acompañarnos. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto, y a todos ustedes. Por supuesto, mañana regresamos con más información. Que descansen.